La lucha, la bandera, el mago para eslogan, la magia todo crea. No quiero hallar respuestas, quiero más preguntas. Hola, sean todos bienvenidos a este quinto episodio de tu podcast Luchar es Educar. Es importante tener un punto de partida cuando vamos a emprender o cuando ya estamos dentro de este camino. Fíjate, imagínate tener un cable detrás de cada aparato, un cable detrás de cada consola, que se enreda con otros y que no nos permite tener claridad de cuál alimenta la corriente, de cuál lleva el Wi-Fi, etc. Normalmente así es como vemos en ese desorden, en ese caos, así vemos nuestros primeros pasos en el emprendimiento o no tiene pies y cabeza. Sin embargo, para poder entender la estrategia que debemos de seguir, es básico poder centrarnos en ese orden, en darle ese orden, porque esa estrategia será la base para tener éxito en el mundo de las empresas, en el mundo del emprendimiento. Hace por allá del 2004, un autor interesante, Alexander Osterwalder, nos regaló el lienzo de Canvas. Y hoy quiero hablarte de él, porque es una herramienta bastante interesante. ¿Por qué quiero hablarte de Canvas? Primero quiero aclararte una cosa. Canvas no es un modelo de negocio ni tampoco es un business plan. Simplemente es una herramienta que nos va a ayudar a analizar o a crear un modelo de negocio que podríamos verlo como ese lienzo en donde se va a dibujar o se va a esbozar un modelo de negocio que existirá o que existe y se está analizando. Sin embargo, como tal, no es el propio modelo de negocio. Es la herramienta que nos posibilita crear o analizar un modelo de negocio. Es importante entender también para qué sirve y quiero empezar aclarando para qué nos sirve. Primer punto, que no sirve el lienzo Canvas. Este no es para poder valorar o para poder evaluar ninguna empresa o ningún negocio. Tampoco es para poder presupuestar o para crear un P&L. Si queremos hacer algo así en el lienzo de Canvas, tendríamos previamente que tener hecho nuestro presupuesto, nuestra proyección para poderlo incluir en este lienzo. Y la verdad es que es sencillo pero bastante atractivo porque básicamente nos permite dar respuestas a importantes preguntas globales al hablar de modelos de negocio. Por ejemplo, el qué. Es tan sencillo como qué ofrezco, qué tengo, cuál es mi servicio, cuál es mi producto y a quién se lo voy a vender, a quién le puede interesar, a quién lo voy a dirigir. También nos habla del cómo, es decir, qué necesito para poder crearlo, qué necesito para poder comercializarlo, cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar a ellos y cuánto, es decir, cuánto me va a costar, pero también cuánto me va a dejar o cuánto puedo ganar. Así de importante puede ser tener un buen lienzo de Canvas. Esas 5 preguntas que son tan importantes para cualquier negocio, para cualquier emprendimiento, se dan o se les da respuesta a través de este lienzo. ¿Qué, a quién, cómo y cuándo? Los podríamos estar resolviendo, pero también la importante del momento. ¿Para qué lo haría? ¿Para qué sí lo haría? ¿Cómo sé o cómo me garantizo a través de un boceto como lo es el Canvas el éxito de esa planeación o de ese negocio? ¿Qué lo compone? Esto es algo bien importante. El lienzo de Canvas se compone o lo integra 9 módulos. Cada uno se representa en rectángulos, llamémoslo así. Y esto se puede entender mejor cuando logramos entender que si tenemos el lienzo, lo doblamos justo por la mitad, todos los elementos que queden de la mitad a la derecha se van a enfocar en el mercado. Y todos aquellos que queden de la mitad hacia la izquierda estaremos hablando de cosas que se estarán enfocando en el producto. Esta es una manera de empezar a entender mejor el Canvas. Partimos de algo interesante. Los clientes ocupan 3 bloques. Esos bloques o esos segmentos estarán hacia el lado derecho. En esos 3 bloques hablaremos de los segmentos de mercado, de los canales de distribución y de las relaciones que tendríamos con los clientes. Justo al centro, como pilar, vamos a tener un solo bloque, que es la oferta o la propuesta de valor, que no tiene nada que ver con todo esto que de repente hemos escuchado del valor agregado, de la promesa. Simplemente se trata de tus productos o tus servicios. Esa es tu propuesta de valor porque con eso es con lo que quieres resolver algo para alguien más y justamente será tu oferta que va al centro. Luego más a la izquierda tendremos otros 3 bloques. Estos 3 bloques incluyen las actividades clave, los recursos clave, los socios o las alianzas clave que deberíamos de tener siempre.
En la parte baja vamos a tener dos rectángulos importantes que nos van a orientar sobre la viabilidad económica de nuestro proyecto. Esos dos bloques son la estructura de costos y el flujo de nuestros ingresos. En definitiva, en estos 9 bloques podríamos encontrar una herramienta visual súper práctica que nos va a facilitar el análisis o la creación de bocetos de nuevos modelos de negocio. Estos elementos, vamos a hacer un repaso rápido. Estos 9 son la segmentación de clientes, la relación con nuestros clientes, nuestros canales de distribución y la oferta de valor al centro. Después tendremos la fuente de ingresos, las actividades, los recursos clave que vamos a utilizar, las alianzas que nos hagan falta y la estructura de costos. Es importante ver o platicar de uno por uno para podernos centrar en lo que nosotros en nuestro propio emprendimiento estaríamos recibiendo como esa parte importante de no tirarle a todos los patos, ¿no? Sino enfocar nuestro tiro en el pato que nos interesa. Por ejemplo, para poder segmentar clientes hay varias formas de hacerlo. Sin embargo, partamos de que la segmentación tiene que ver con de un grupo mayor o un grupo general discriminar o elegir o reagrupar en grupos menores de acuerdo a ciertas características o a ciertas incluso técnicas. Por ejemplo, podríamos utilizar algunos recursos que nos ayuden a discriminar para poder hacerlo de manera geográfica, por ejemplo, es decir, qué tanto voy a cubrir o en qué zona están los clientes que me interesa satisfacer. Pero también lo podemos hacer por un tema demográfico, sobre todo en estos tiempos en donde hay mayor diversidad, en donde ha causado un impacto importante también en el consumo esta diversidad, sobre todo en todos aquellos productos que no son de primera necesidad, pero que terminan siendo demandados por ciertos sectores. Por otro lado, súper importante entender que ahora los clientes, cuando son sobre todo el cliente persona, debemos entender el comportamiento de ellos, ya no solamente sus necesidades, sino cómo se comportan para querer satisfacer esas necesidades, entre muchas otras, incluso el recorrido de nuestro cliente, la historia que ha tenido con competencia, etc. Hay muchas formas de poder entender cuál va a ser nuestro cliente. Dentro de todas ellas tú podrás encontrar la tuya. Importante el tema de la relación con clientes, que es parte también de nuestros rectángulos en este lienzo, porque hay clientes, como todos sabemos, que son B2B, en donde estamos hablando de negocio a negocio y donde las necesidades son distintas, pero también tenemos el B2C, que es y sigue siendo uno de los que mucho más emprendedores apuntan. Por tanto, debes elegir, cuando ya sabes si vas a atender a empresas o al público en general, si lo vas a hacer con un trato directo, si te vas a acercar a ellos a través de un mail, lo vas a hacer de manera telefónica, presencial, en estantes, en ferias, etc. Es importante poder definir cómo te vas a relacionar con tus clientes para el primer contacto, pero también para darle ese seguimiento y esa atención que es tan importante para todos. Esto lo puedes lograr también apoyándote de un mapa de empatía, porque es importante que logremos diferenciar algo. No es lo mismo saber a quién le vamos a vender que saber quiénes quieren lo que estamos vendiendo. Por eso es que desde hace ya algún tiempo los clientes deben ser vistos como personas y ya no como números, cifras o estadísticas, dado que debemos estar pendientes a que ellos están esperando un resultado como persona y están dispuestos a pagar un precio o hacer un esfuerzo por obtener ese resultado. ¿Cuáles son los esfuerzos que ellos hacen? Bueno, pagar el precio de lo que tú les estás ofreciendo para poder llegar a un resultado que les pueda satisfacer una necesidad o tal vez un simple deseo, pero que para nosotros es importante poder satisfacer. Ellos también se esfuerzan para poder medir su éxito personal, tal vez por poseer algo de lo que tú les ofreces o por aumentar su nivel de vida con lo que tú les tienes. O, sobre todo, si les ayudas a poder resolver un problema o a superar un obstáculo, ellos estarán dispuestos también a hacer ese esfuerzo. Por tanto, ¿cómo podemos crear ese mapa de empatía? Primero, preguntándonos qué es lo que nuestro cliente piensa y siente, es decir, qué es lo que él piensa satisfacer
y cómo siente cuando se logra satisfacer eso que nosotros vamos a apoyarle a satisfacer. Por ejemplo, vamos a pensar en las cosas que él ve, es decir, en su entorno, en sus amigos, en sus propias relaciones del día a día y sobre todo también en la oferta que el mercado le tiene para él, porque entendemos que no vamos a ser los únicos queriendo satisfacer esas necesidades y deseos, pero también qué dice, qué está opinando o incluso qué hace, cuál es su actitud en público, cuál es su aspecto físico, cuál es el comportamiento que tiene en sociedad y cómo se comporta también con los demás, y también estar atentos a qué es lo que está escuchando. Todo lo que le dicen los amigos, el entorno, su jefe, sus familiares, todo eso es importante porque son personas que influyen en él y debemos saber que no todas las personas a las que les interesa nuestro producto son los que toman la decisión final para adquirirlo. Ejemplos, los menores que desean alguna cosa, no sé, una consola, un videojuego, pero que al final la decisión o el tomador de decisión podría ser el papá o el hermano mayor o el amigo, el tío, etc. Por eso es importante saber cómo se comportan también con ese entorno. Y de esa manera tan simple, cuestionándote y dándole respuesta a qué piensa, qué ve, qué dice, qué hace, qué escucha a tu cliente y entendiendo qué precio está dispuesto a pagar porque tú le des un resultado, podrías crear un simple mapa de empatía. Pasando a los temas de cómo vamos a hacer llegar nuestro producto, cómo son nuestros canales de distribución, hablemos de algo simple. Hay veces que los negocios van directos, es decir, del productor al consumidor, y ese es el camino más simple. Después tenemos el camino corto, donde ya hay un intermediario, del productor pasa a un minorista y ese minorista lo lleva hacia el consumidor final. Pero también hay otro que es un tanto más largo, porque hay un productor, luego un mayorista, después un minorista y el consumidor al final. Cuando tú estás en la parte productor y vas de manera directa al consumidor, es distinto que cuando tú eres el intermediario o cuando tú eres el mayorista o cuando tú eres el minorista. Es importante centrar tu modelo o tu lienzo desde el punto de partida que tú tienes. Si tú no eres el productor, pero eres el mayorista, ¿cómo vas a llegar a ellos? ¿Cuál va a ser la oferta de valor que le estás acercando a través de los productos de ese proveedor? Y si estás en la parte de servicios, normalmente tu camino va a ser directo, es decir, de ti que sale la prestación de servicio al consumidor final, ya sea B2B o B2C. Y bueno, eso no para allí, porque en estos tiempos sabemos que si los negocios no son tradicionales o no eres un negocio en físico, sino eres digital y demás, bueno, habrá mucho más intermediación. Habrá algunas plataformas que te puedan funcionar, habrá algún marketplace que te pueda apoyar para darte toda esa infraestructura, etcétera. Pero deberás considerarlo porque llegaremos en algún momento a la parte de costos. Al centro de nuestro lienzo está la oferta de valor, y esto es más simple de lo que parece, porque es simplemente todos aquellos productos o servicios que somos capaces de ofrecer y que solucionan algo, o incluso que no solucionan nada, pero que satisfacen un deseo. No es más allá de eso, la oferta de valor es únicamente lo que tengo para ofrecer. Después tenemos que poner atención en las fuentes de ingresos, porque es tan importante saber de dónde podemos estar captando ese dinero, pero también cómo podemos estar reteniendo la parte que no sea el costo de la operación. Por ejemplo, si tú logras una venta y tienes un ingreso de X pesos, debes poner atención también en cuáles son los pesos que se quedan dentro de tu organización o negocio y no nada más de dónde vienen. Vamos a pensar en lo siguiente. Si tú no le tomas consideración a lo importante que es identificar de dónde llega el dinero, entonces difícilmente podrás saber también cuál es el porcentaje de ese dinero que se va a quedar como ganancia, porque es ese dinero que generas con la segmentación de mercado que realizamos anteriormente el que nos va a determinar cuál va a ser el porcentaje que se va a quedar con nosotros. En la parte de las actividades y recursos clave es muy simple entenderlo, porque te planteas dos preguntas sencillas. ¿Qué si no hago, el negocio no funciona? Y allí vas a poder enlistar las actividades clave o las actividades vitales de lo que tú tendrías que estar realizando para
para tu propio negocio. Y si le cambias simplemente el qué si no hago por el qué si no tengo no funciona, entenderás una lista de los recursos clave, desde la infraestructura, los recursos humanos, los recursos materiales que tú debas tener para que el negocio esté funcionando, operando, satisfaciendo clientes y trayéndote flujo de ingresos. Por otro lado están las alianzas, que no es un tema menor, que es un tema extremadamente importante porque viene desde la elección de un socio hasta los proveedores o mis propias competencias con las que me puedo aliar para crecer en conjunto. Allí es donde entran todas estas estrategias comerciales, de sociedad, personales, laborales, etc. Y lo importante es saber con quién puedo complementarme, o sea, es decir, no necesito que mi socio sepa o haga lo mismo que yo, no necesito que mi proveedor haga lo mismo que yo, necesito que me complemente para que yo pueda prestar servicios integrales y poder o vender algunas cosas en combo que puedan satisfacer mayormente las necesidades de nuestros clientes objetivo. En la parte de la estructura de costos entra esta parte en donde debemos tomar en cuenta cualquier cosa que implique un costo, ya sea fijo, variable, directo, indirecto, o también un gasto. Es decir, todo lo que va a sacar dinero de nuestro negocio hacia cualquier recurso que se va a adquirir o hacia cualquier recurso que se esté pagando, es importante tenerlo en la lista, por pequeño que parezca, dado que al final todo eso impactará en la parte de las utilidades. Cuando tú hagas este lienzo, es importante que te apoyes de complementos. Hay muchísimos complementos que se pueden adaptar según tu sector o giro, pero estos que te voy a mencionar ahorita te pueden funcionar sin ningún problema del giro que tú tengas o del sector al que pertenezca tu negocio, te podrán estar funcionando. ¿Por qué? Porque vamos a poner al centro la intensidad de la competencia actual que tenemos, pero no nos olvidemos de todo lo que la está rodeando. Por ejemplo, si al centro tenemos el análisis de esa competencia, tendríamos que observar por encima cuáles son los competidores puntualmente que ya existen en este momento. O sea, cuáles son los competidores potenciales con los que hoy me voy a enfrentar. Y allí, bueno, estamos hablando de los que hacen o producen o venden lo mismo que tú. Pero también tenemos otro elemento que, digamos, podemos posicionar en la parte de abajo, que nos va a hablar de cuáles son esos productos o servicios sustitutos que podrían llegar a desplazar el mío o podrían llegar a desplazar mi oferta. Y no sé, se me ocurre un ejemplo básico. Cuando hace algunos años tú llegabas, no sé, a un restaurante de cortes, normalmente se acostumbraba el vino de mesa, ¿no? Y parecía un producto que todo el tiempo iba a estar allí por lo bien que se acompaña con eso. Sin embargo, los gustos van cambiando también. Y un producto sustitutivo, por ejemplo, del vino de mesa puede ser la cerveza, ¿no? Donde ya es mucho más aceptado un corte con una cerveza y donde ya hay muchas personas, mucho público para ello. Entonces, tal vez no es una competencia directa o no son competidores potenciales los productores de cerveza si tú produces vino, pero sí es un producto sustituto que puede llegar a mermar la capacidad que tú tenías antes de venta. Eso por un lado. Por el otro lado, es importante también que consideremos que tanto las generaciones van cambiando como las modas van llegando, así es que no solamente es en un tema de bebidas, puede ser en un tema de vestido, de calzado, de educación, de preferencias, o sea, puede ser en un mundo completo. Por lo tanto, es importante que siempre te apoyes o te complementes con ciertos recursos, no sé, desde un FODA, por ejemplo, o que hagas un análisis de empresa clientecéntrica para saber si es lo que a ti te puede funcionar. Y deberás entender también que a los costados de esto que estamos hablando vas a tener la relación con tus proveedores. ¿Por qué? Porque el poder de negociación con ellos va a depender del tamaño. Por lo tanto, como ya lo hemos hecho en capítulos anteriores, te recomendamos que si tu tamaño no es mayor al de tus proveedores, seas cuidadoso en las negociaciones. Y por lo tanto, si estás en los inicios, lo más aceptable para ti sería tener proveedores que estén similares o más pequeños que tú para que tu poder de negociación
pueda crecer, es decir, tú puedas imponer tus condiciones, tus plazos, tus requerimientos, tu financiamiento. Si es lo contrario, va a ser complicado que lo logres. Por el otro lado, ¿cuál es esa relación o poder de negociación que tenemos con los clientes? Porque justamente es la parte, digamos, inversa. El cliente te va a encontrar a ti, te va a exigir el financiamiento, te va a exigir ciertas condiciones que tú deberás entender y saber cuáles eres capaz de cubrir con el músculo que ya has logrado hasta el momento en el que tu negocio está operando. Es bien importante que tomes en cuenta ese complemento. Y bueno, simple y sencillamente, ¿cómo se usa el lienzo de Canvas? Aun cuando no existen reglas o cuando no hay una metodología única ni hay una receta para poderlo utilizar, lo más recomendable es hacerlo en base a preguntas que estén ordenadas de acuerdo a esos 9 módulos que contiene Canvas, y que hagas preguntas tales como, no sé, por ejemplo, para el segmento de clientes, que te hagas preguntas como ¿de qué tamaño es? ¿Es grande? ¿Se puede escalar? Esa pregunta te ayudaría mucho para poder entender el segmento de clientes, si te vas a meter a un océano rojo o si vas a crear tu océano azul. En la parte de relacionarte con el cliente, tú podrías preguntarte quién o por qué medios lo haría, o sea, es decir, quién dentro de mi organización tendría que ser la persona indicada para estarse relacionando con mis clientes y por qué medios lo va a hacer, lo voy a utilizar como un medio telefónico, por correo electrónico, por WhatsApp, no lo sé. Tú tendrías que identificar allí, de acuerdo a las necesidades de tu sector del mercado que has elegido o al que te estás acercando, cuál sería la comunicación que más les funciona. Para el tema de los canales de distribución, por ejemplo, entendamos que los canales de distribución no solamente son la parte logística, sino que también podrías estar preguntándote, no sé, con qué cadenas lo puedes hacer, si va a ser interno o va a ser externo, si lo vas a hacer a través de redes o lo vas a hacer a través de otro tipo de medio, digamos, menos digitalizado. ¿Cómo vas a llegar a ese cliente? ¿Cuál va a ser esa forma de que la cadena de distribución no se detenga? Para la parte del flujo de ingresos, te deberás estar preguntando, por ejemplo, ¿cómo cobro más rápido? ¿Cómo acelero que la venta de mi producto, de mi servicio se pague de manera más rápida? ¿Cómo retraso un poco los pagos hacia los proveedores para poder apalancarme un tanto de ellos y crecer en ese sentido? Y pues bueno, de la manera en la que yo logre ser constante y rápido en esa acción, voy a poder mejorar esta parte. Otra de las preguntas que deberías hacerte es si es rentable o lo suficientemente rentable para el mediano y largo plazo el negocio que te estás proponiendo. En la parte de la oferta de valor de tu producto, de tu servicio, solamente pregúntate, ¿tiene un verdadero valor? ¿Resuelve algún problema o satisface alguna necesidad o deseo, ya sea de las básicas o no básicas que se puedan estar demandando en el mercado? Y creo que allí la respuesta te va a dar la mitad de la toma, o de la mitad del poder de la toma de decisiones para seguir adelante o frenar en muy buen tiempo el proyecto. En cuanto a las actividades clave, en cuanto a todas esas cosas que no puedes dejar de hacer porque si no el negocio no existiría, podrías preguntarte, por ejemplo, en qué invierto más tiempo o qué es lo que realmente me mantiene ocupado de estar haciendo para que el negocio funcione. En los recursos clave harías una pregunta muy similar. ¿Qué es lo que más necesito o qué es lo que si no está o no tengo el negocio no funciona? Aunque entendamos que hay recursos clave que pueden ser o no propios. ¿Por qué? Porque al necesitar un recurso que es clave, que es vital para la operación y no tenerlo o no poder hacer una inversión en él para hacerlo propio, siempre va a haber una opción que podría estar llegando a través de nuestras alianzas o a través de una simple renta, por ejemplo. Entonces no es algo que nos pueda cerrar la puerta o truncar, sin embargo es algo que sí debemos considerar porque afectaría en tu parte de alianzas o en tu parte de costos, por ejemplo. Entonces todos los puntos van ligados unos con otros. En la parte de este ecosistema de alianzas que tú vas a crear, la pregunta más importante para mí es ¿cuáles realmente necesito? A veces el entusiasmo de los cercanos cuando estamos emprendiendo hace que tengas una oferta mayor
a veces de cierto capital o tal vez de ciertos recursos, o incluso hay quien te presta de su tiempo y te dice vamos para adelante, cuenta conmigo, pero realmente cuestiónate cuáles son las que sí necesitas, las únicas que en verdad sean necesarias para que tú empieces a funcionar como alianza. Eso utilízalo. Todo lo demás, dale una pausa hasta que sea el momento de verdad poderle dar un uso pertinente a lo que te están ofreciendo los demás. Y sé muy inteligente para saber cómo va tu estructura de costos. La pregunta obvia es si es rentable o no es rentable, si es viable para el bolsillo de tu negocio en ese momento, pero también una pregunta que te podrías estar haciendo en ese momento ¿es suficiente? O sea, esa rentabilidad me es suficiente para el estilo que yo quiero, para las cosas que yo necesito después del negocio. Y también algo que te podrías preguntar cuando esto avance y seas de esos 2 de 100 que sí va a lograr vivir de esto, si esto te va a dar para poderte retirar en la parte económica. Si esto es así, bueno, estarías teniendo un gran lienzo que vas a poder aprovechar muchísimo. Y contemplando que el lienzo de Canvas es por allá del 2004, no es reciente, pero tampoco es algo que tenga tanto tiempo, relativamente lo podemos considerar como una herramienta nueva, viene una evolución de este modelo. No es que sea como tal, no es que sea del mismo autor, pero sí yo lo quiero ver como una evolución en donde hablamos de este lienzo llamado Lean Canvas. ¿Por qué? Porque ya propone, además de lo que ya vimos como el lienzo de Canva con sus 9 módulos, este ya propone plantearnos cuál es el problema y cuál es la solución. Ya nos propone también entender cuál es una ventaja especial de lo que nosotros tenemos. Ya nos propone también ver cuáles son las métricas claves, es decir, cuáles son los medidores sobre los cuales me tendría que estar basando para tomar decisiones. Y entonces quedaría de la siguiente manera esos recuadros o esos rectángulos. Tendríamos primero de derecha a izquierda el segmento de clientes que se queda igual, pero ahí veríamos quiénes son los primeros que se vuelven fanáticos de nuestro producto o nuestro servicio, quiénes son los que se están enamorando de eso que estamos haciendo, cuáles son los medios por los que estoy llegando, es decir, la parte de los canales, pero también cuál es la ventaja especial, o sea, es decir, cuál es el diferenciador real que sí cuento con él, que les está gustando a ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos una oferta de valor única, o sea, es decir, solamente lo que produzco o lo que ofrezco como un producto, como un servicio, es lo que da una verdadera oferta de valor. ¿Qué ventaja especial podría tener eso? Y hacia quién la estoy dirigiendo o quiénes me la están demandando, que ya son las personas entregadas o enamoradas de mi marca o de mi producto, de mi atención al cliente o de alguna de esas cosas que los va a hacer quedarse allí. Por otro lado, vamos a tener el planteamiento de los problemas, es decir, plantearnos cuando menos 3 a 5 problemas reales de nuestros consumidores e incluso de nosotros mismos para poder proponer por lo menos una solución por cada uno de ellos y de allí tomar medidas y poder entonces agarrar nuestro lienzo, ponerle unas métricas clave, darle seguimiento a las mismas, poderlo graficar, poderlo plasmar en otro boceto en donde entendamos si vamos avanzando, si estamos estancados. Y por supuesto las que no van a faltar nunca cuando hablemos de Canvas, la estructura de costos y el tema del flujo de los ingresos. Esa es la parte que cambia nada más en el Lean Canvas, pero que sí es una herramienta que evoluciona cuando metemos allí estos otros elementos. Yo personalmente he hecho como un híbrido, o sea, es decir, no tengo 9 módulos, sino tengo 11 o a veces 12. Es un poco raro que yo lo mencione así, pero pruébalo, te podría estar funcionando sin ningún problema. En esta guía de generación de modelos de negocios que viene precisamente del autor de esta guía, que es el mismo creador del lienzo de Canvas, hay
9 módulos para este lienzo de modelo de negocio, en donde vienen 5 patrones de los modelos. Vienen también 6 técnicas para diseñar modelos de negocio que te van a servir muchísimo. Vienen 4 áreas estratégicas en donde todo negocio de lo que sea, a lo que se dedique, pueden estar sirviéndote como guía o como brújula. Viene un proceso genérico con 5 fases para que tú puedas diseñar tus propios negocios, sobre todo innovadores. Nótese que esto es para mantenerte innovando en la cuestión de tu oferta de valor, y esto obviamente será en función de algunos conceptos, técnicas y herramientas anteriores que mencionamos aquí y que vienen en esta guía de generación de modelos de negocio, y también la acompañan 5 casos de estudio relacionados con modelo de negocio que te van a funcionar muchísimo. No importa dónde estés o no importa de qué sea el negocio, porque literal en esta guía participaron, además del autor, cientos de personas de 45 países distintos. Por lo tanto, es una guía completa, es una guía que te puede apoyar muchísimo en la generación de un modelo de negocio o en el boceto de ella, y te hará que puedas entender mucho más a profundidad, o incluso te puedas volver un experto si practicas esto en crear modelos de negocio a través de esta sencilla herramienta de lienzo Canva. Muy importante, obsérvala bien. Es muy importante porque además viene en un lenguaje coloquial. Entonces, si tú quieres aprender más de modelos de negocio, si tú quieres volverte incluso un experto en la generación de modelos de negocio a través del lienzo de Canvas, pues puedes echarle un ojo a esa. En fin, hay mucho tema todavía en este lienzo, pero es todo por el capítulo de hoy. Recuerda que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real, y esto no lo olvides nunca: luchar es educar. Solos, acá hay comunidad, unos cuantos locos, pero vamos por más. Acá te veo, soy José Comar.